Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en el capítulo número 13 de San Juan. Hoy día nos toca ver el cuarto tema de este capítulo, de esta serie también. Y este es una segunda parte del sermón que, digámoslo así, iniciamos el domingo pasado, porque es como un solo sermón, el domingo pasado y hoy, que se titula, usted lo tiene ahí en sus notas, dice Odio y Amor, segunda parte. Así que este es como algunos en el matrimonio, ¿no? Segunda parte, odio y amor, ¿no? Parece algo así. Ok. Entonces, hemos visto cómo es que Judas Iscariote está ahí presente y él está tramando una conjura contra el Señor Jesucristo, que ustedes saben cómo termina todo. Y ya hemos dicho que nada de eso lo tomó a Jesucristo por sorpresa, porque él como Dios sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Así que aquí no hay nada de que Cristo no sabía, él sabía perfectamente, pero Judas Iscariote, como todo ser humano, tenía que tomar sus propias decisiones. Y todos sabemos las decisiones que tristemente él tomó, y también sabemos dónde se encuentra él ahora por la eternidad, se encuentra en la condenación eterna. Pero hoy vamos a hablar más del amor de Cristo en esta ocasión. Es por eso que el sermón se titula La norma suprema del amor sacrificial. Ese es justamente nuestro tema de esta mañana, y como usted puede observar en sus hojitas, en sus apuntes que tienen, básicamente hay 3 puntos en esta mañana en nuestro sermón, y todos tienen que ver con el amor de Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a describir bastante el amor del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme irle diciendo algo conforme para ir entrando en nuestro tema de esta ocasión. Lo siguiente, existen diferentes maneras o formas en que nosotros los creyentes tratamos de demostrar que somos seguidores de Jesucristo. Y todos siempre estamos preocupados por demostrar que somos seguidores de Cristo Jesús de alguna manera externa, ¿verdad? Por ejemplo, algunos se preocupan por el tipo de ropa que utilizan, si es una ropa, le llaman ropa cristiana, le dicen, ¿no? Y bueno, yo no sabía que había ropa cristiana y ropa no cristiana, no, ropa es ropa, nada más. Ok, el color de ropa, y créanme usted que hay algunos grupos que insisten en el color de ropa, por si acaso, piden que uno se vista de cierto color porque eso lo identifica como cristianos. Yo tampoco sabía eso, ¿no? Pero hay personas así. Ahora, inclusive algunos tratan de demostrar que son cristianos porque se ponen algo que tiene un motivo cristiano. Usted sabe que hoy en día hay polos que tienen dibujos cristianos, versículos, dibujos, algo que demuestra que somos cristianos. Algunos también tratan de demostrar que son cristianos por el corte de cabello, ¿no? Porque si me corto así, si me corto así, esto demuestra que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Otros tratan de demostrar que son cristianos porque usan ciertos adornos. Algunos utilizan cruces, algunos se colocan algunas cositas con pensamientos, versículos de la Biblia, y de esa manera. Otros tratan de demostrar que son cristianos porque le colocan al auto que tienen o al bus que tienen una etiqueta, un texto, ¿cómo se llama lo que le pegan? Una calcomanía, ¿no? Con versículos cristianos. O algunos dicen, no, Cristo vive acá, Cristo es el dueño de este carro y todo, ¿no? Ahora, nada de esto es malo, por si acaso. Son cosas buenas. Si es algo que tiene que ver con algo positivo, hay que hacerlo realmente para demostrar que somos hijos de Dios y que hay una diferencia en nuestras vidas. Pero en sus notas comenzamos diciendo lo siguiente, dice, los hijos e hijas de Dios son aquellas personas que por la gracia redentora de Dios en sus vidas han sido transformadas. Y esa es la verdad. Porque si una persona quiere demostrar que realmente es cristiana es porque su vida tiene un estilo diferente, su vida ha sido transformada. O sea, hay un cambio en la persona, hay un cambio en el ser humano, ya el ser humano no es el mismo de antes.
Ahora, queridos hermanos, lo que estamos viendo en este estudio que estamos haciendo nosotros de este capítulo 13 de San Juan, y sin ánimo de adelantarnos al tema, hay algo que está al final de sus notas, al final del sermón, donde dice recuerde, recuerde, todo este capítulo destila amor. Y eso es lo que hemos estado hablando desde el comienzo del estudio de este capítulo 13 de San Juan, que aquí se habla mucho del amor. Cómo es que amamos a Dios, cómo es que Dios nos ama, y en un momento estaremos viendo el gran mandato, nuevo mandato que Cristo nos da de amar a nuestro prójimo también. Ahora, pero hermano mío, ¿cómo es que nosotros tenemos que amar a las personas? El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, Él sencillamente todo lo sintetizó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y luego añadió y dijo, y el segundo es similar cuando Él dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay que amar al prójimo, ¿verdad? Ahora, pero hay una área que es muy importante en este proceso de demostrar que somos hijos de Dios. En sus notas dice todavía ahí, dice, la obediencia es la manifestación genuina del amor a Cristo. Así que si usted realmente quiere demostrar que usted realmente es un hijo de Dios, usted tiene que ser obediente a Dios. Esa es la verdad. Hermano, de nada vale que usted se ponga un polo donde dice que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, si usted en la práctica no es un hijo de Dios. Si usted no está demostrando con su vida que es un hijo de Dios. De nada sirve que usted se pueda poner, ¿qué le digo, no? 1001 collares o aretes que tengan cruces o collares que tengan una cruz ahí inmensa, si en su vida usted no está demostrando que es un hijo de Dios. Ahora, de nada sirve que usted coloque la calcomanía más grande en su carro o en la ventana de su casa diciendo, aquí vive Cristo. Pero si realmente Cristo no está viviendo en la vida de usted. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes para demostrar realmente que somos cristianos y que tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo, ya que estamos en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo número 15, Él dijo así, Juan 14, 15, Él dijo, si me amáis, si usted lo ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Dice, hay que guardar mis mandamientos, obedezca mis mandatos, dice. Hermano, esa es la forma más efectiva, y es la única que yo conozco en la Biblia, que uno puede demostrar que realmente es un hijo de Dios. Ahora, en el capítulo número 15, dale una vueltita ahí a la hoja, capítulo número 15 de San Juan, en el versículo número 14, dice algo similar. En el 15-14 dice, vosotros sois mis amigos, y ahí viene la condición. Dice, si hacéis lo que yo os mando. O sea, hay que hacer lo que Cristo nos manda para que seamos considerados por Jesucristo sus amigos. Ahora, observe usted que amigo es una relación mucho más íntima, por decirlo así, que un hermano. Es lo que la Biblia nos presenta. La Biblia nos enseña que el amigo es más íntimo que un hermano, ¿no? Porque con el hermano tenemos vínculo de sangre, pero en el amigo hay una familiaridad, hay una intimidad, hay una relación muy cercana que lo hace aún más cercano y más profundo que un hermano. Por eso el Señor está diciendo acá, si ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que hay que ser obedientes al Señor. Ahora, ya que estamos hablando del amor de Dios, uno dirá, pero ¿cómo es que yo puedo amar a Dios? Amar al prójimo también. Eso es imposible por mi carácter, por mi naturaleza. Pero yo le voy a decir de que Dios nos ha capacitado para que nosotros sí podamos demostrar amor en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ha capacitado? Porque en el momento de la salvación el Señor nos dio su Espíritu Santo, según lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, en nosotros el Señor ha derramado, porque esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, ha derramado el amor de Dios, o sea, nos ha llenado del amor de Dios. Ahora, ¿dónde está eso?
Ahora, si usted gusta, anote la cita, por favor, en Romanos capítulo 5, versículo número 5, Romanos 5, 5, el Señor dice, que Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos ha sido otorgado, en ese preciso momento el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es por eso que en virtud a esta realidad espiritual de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sí es posible que nosotros podamos manifestar amor al prójimo, amor a Dios, amor al prójimo. Ahora, queridos hermanos, estamos en un pasaje de las Escrituras donde se va a enfatizar la norma suprema del amor por el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo. Y este amor de Jesucristo es tan grande que el Señor ya lo tiene en perspectiva en base a la obra redentora que se estaba produciendo ya en ese momento. Porque en ese momento usted sabe que está a horas previas a la crucifixión de Cristo, y toda la obra redentora sencillamente va a manifestar de una manera contundente el amor de Cristo Jesús. Es por eso que este sermón, si usted se fija, las tres divisiones terminan diciendo del amor de Cristo. Usted ve, el número 1 dice del amor de Cristo al final, en el número 2 dice del amor de Cristo, y en el número 3 también dice del amor de Cristo. Así que estamos ante una sección de las Escrituras donde se habla mucho del amor de Cristo Jesús en todo momento. Y otra vez, permítame remitirme al final de sus apuntes que tiene usted del sermón. Al final, la última línea de los apuntes dice: ninguna sombra opaca el amor de Jesús por los suyos. ¿Cómo es esto? Usted recuerde la primera parte del sermón que hemos estado estudiando. Judas Iscariote, con su traición, nunca pudo hacer que el amor de Cristo disminuyera ni hacia él ni hacia los demás que estaban ahí presentes. Ahora, cuando en esta sección se va a anunciar la próxima traición de Pedro, Pedro que traiciona, que niega a Jesucristo, pero no solamente Pedro, sino que ahí también estuvieron involucrados todos los demás apóstoles. Así que nada de esto opacó el amor de Cristo Jesús. Es como si yo le preguntara a usted, madre o padre, ¿no? ¿Usted por alguna causa deja de amar a su hijo o a su hija? No lo deja de amar, ¿verdad? Aunque los demás lo señalen diciendo que es tal por cual persona, es así, es asá, el padre y la madre siguen amando a su hijo, ¿verdad? Aunque lo lleve al colegio y desde chiquito le digan que es un niño muy feo, aunque realmente sea feo, ¿no? Usted lo sigue amando, ¿sí o no? Y claro, ¿sí o no, hermanos míos? Esa sí es la verdad, pues uno sigue amando a todos sus hijos, ¿verdad? Así es, aunque realmente sean feo, ¿qué se va a hacer? Uno lo sigue queriendo los hijos, ¿verdad? Así es Dios, el amor de Dios nunca cambia hacia nosotros. Ahora, vamos avanzando, por favor, porque el tiempo está corriendo. Lo primero que vamos a ver esta mañana ahí en sus apuntes, número 1, la expresión profunda del amor de Cristo. La expresión profunda del amor de Cristo. Mire usted cómo comienza el versículo 31 diciendo: entonces cuando hubo salido. ¿A quién se refiere? Recuerde usted lo que estamos estudiando, siguiendo la secuencia de la narración bíblica. ¿A quién se refiere cuando hubo salido? A Judas Iscariote. Judas Iscariote, en el pasaje anterior, en el versículo número 30, termina diciendo que él tomó el bocado que Jesús le dio y él salió a la oscuridad de la noche, a las tinieblas, donde él realmente pertenece, espiritualmente hablando. Ahora, Judas Iscariote está en las tinieblas eternas, lejos de Dios. Pero el versículo 31 comienza diciendo, como conectando con el relato anterior, dice: entonces cuando hubo salido. Es decir, cuando ya Judas no estaba presente en el aposento alto, y no solamente Judas, sino que ¿quién era el otro personaje que no había sido invitado? ¿Recuerdan ustedes que estaba ahí presente también el que no había sido invitado? El que entró en Judas, el diablo, Satanás, ¿verdad? Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás entró en Judas Iscariote. Así que ahora el Señor Jesucristo está a punto de establecer lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Y el Señor no quería tener presente ni a Judas
ni al diablo. Es por eso que el Señor sencillamente le dijo muy cortésmente, mira Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. O sea, como quien dice, vete ya, no te quiero tener acá. Y así fue lo que ocurrió. Judas se fue el diablo también, salió de ahí conjuntamente con Judas, y ahora cuando hubieron salido, dice las Escrituras, en los versículos de ahí en adelante, queridos hermanos, vamos a ver 3 declaraciones muy importantes con respecto a la gloria que pronto el Señor Jesucristo va a reasumir. Declaración número 1 dice así: el Hijo es glorificado. En sus notas dice, el Hijo es glorificado. El versículo 31 dice así: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, para empezar, observe usted, por favor, de que se está hablando aquí en perspectiva Cristo sobre el sacrificio que pronto vendría de sí mismo. A eso se refiere cuando habla de glorificado, su pronto y cercano sacrificio. Que él en el capítulo 15, versículo 13 y 14, algo hemos leído hace un momento en el capítulo 15, pero en el capítulo 15 de San Juan, versículo número 13 y 14, Cristo dice así: nadie tiene mayor amor que este. Ahora, ¿y cuál es el mayor amor que uno puede tener? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la demostración más grande de amor que uno puede tener por sus amigos es que uno ponga su vida por sus amigos. Pero ahora, observe usted por favor en San Juan capítulo 13, en el versículo número 31, que el Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, la expresión Hijo del Hombre es la expresión más clara, contundente en la teología judaica de aquel entonces, y también sigue siendo hasta hoy en día, de que el Mesías es realmente el Hijo de Dios y es el que viene a reinar, porque es una expresión que tiene su base en el libro de Daniel, capítulo número 7. Así que cuando Cristo está hablando acá de que ahora es glorificado el Hijo del Hombre, todos entendían que estaba hablando de sí mismo como Mesías. Y ahí venía una paradoja para la mentalidad judía, porque los judíos no podían aceptar que el Mesías muriera en la cruz. Solamente los judíos entendían que el Mesías venía a reinar. Pero ahora Cristo está diciendo, el Hijo del Hombre, el que va a reinar, va a morir ahora, dice. Eso es lo que está diciendo Cristo. Así que el Hijo del Hombre tiene que morir ahora, esta noche. Y realmente fue así. Cristo murió esa noche. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, dice. Luego, la segunda declaración, la declaración número 2, por favor, dice, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Porque la última parte del versículo número 31, observe por favor, dice, y Dios es glorificado en él. Ahora, ¿de qué manera Dios es glorificado? Con la muerte del Hijo. De la sencilla forma de que Dios puede demostrar su gloria, Dios ha demostrado su poder en la muerte del Hijo y Dios ha demostrado su fidelidad en la muerte del Hijo, en la cruz. Ahora, lo que aparentemente era una traición que estaba demostrando que todo se venía bajo los planes de Dios, en realidad no fue así. La muerte del Hijo de Dios sencillamente sirvió para que Dios Padre pudiera demostrar su gloria, su poder, su fidelidad a través de todo lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, no tenemos tiempo, pero siempre hemos hablado de todas las promesas que el Señor ha hecho en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la primera promesa en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 15. Esta promesa se llama el protoevangelio, que quiere decir el primer evangelio, donde se anuncia que viene la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Dios, a través de todos los siglos en la Biblia, literalmente a través de siglos y siglos y siglos, siempre estuvo dando su promesa de que venía el Mesías. Ahora, el cumplimiento de las promesas de Dios se ve ahí, en ese momento. Porque ahora dice, ahora es el momento en que Dios es glorificado en él. O sea, todo lo que Dios había prometido sobre el Mesías se va a cumplir esa noche o ese día, cuando el Señor sería crucificado ahí en la cruz del Calvario. Vayamos a la declaración número 3, por favor, donde dice así, el Hijo será glorificado ahora. Ahora dice, ahora es glorificado.
Claro, si lo pensamos en cuestiones de tiempo, entendemos de que el Hijo sería crucificado ya al día siguiente, dentro de unas horas. Pero leamos lo que dice el versículo número 32. Dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. O sea, ahora, en este momento, enseguida va a ser glorificado el Hijo. Ahora, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que tener una perspectiva completa de lo que ocurrió con Cristo en el momento de su muerte e inmediatamente después de su muerte. Porque la glorificación del Hijo no solamente termina con su muerte en la cruz, sino que la Biblia nos enseña que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ese fue el siguiente paso en su glorificación, Él también ascendió a los cielos. Y ahora observe usted, por favor, qué es lo que dice el último versículo del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 16, que es el capítulo final de San Marcos, capítulo número 16, el versículo número 19, yo les había hecho el último versículo, es en el último capítulo, de San Marcos, capítulo 16, en el versículo número 19, por favor, mire usted lo que ocurre, dice aquí. Esto es lo que ocurre después de la resurrección de Cristo y que es dentro de todo lo que es la glorificación del Hijo. Ahora dice, ¿y qué ocurre aquí? Capítulo 16 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido. Está hablando de la ascensión. Cuando dice fue recibido, está hablando de la ascensión, que Él regresa al cielo. ¿Y qué más ocurre? Dice, arriba en el cielo, ¿y qué ocurre? Y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Ahora, si usted lee Hebreos capítulo número 1, usted va a encontrar que cuando Él se sienta a la diestra de Dios, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Eso quiere decir que cuando Cristo regresa al cielo, parte de la glorificación es que Él se sienta a la diestra del Padre en el cielo y Él es coronado como Rey que es realmente. Yo trato de imaginarme cómo habrá sido ese momento espectacular cuando el Hijo regresó al cielo, ¿verdad? Usted sabía que había un salmo que hablaba sobre el regreso de Cristo al cielo, el Hijo, y es interesantísimo. En alguna ocasión hemos predicado sobre eso, pero mire usted, hay 3 salmos que forman una interesante trilogía que habla sobre la muerte, la sepultura y la ascensión de Cristo. El capítulo 22 de Salmos describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. El capítulo 23 de Salmos, que todos conocemos como Jehová es mi pastor, describen las horas que Cristo pasó en la tumba. Y luego el capítulo 24, que es preciosísimo, si usted lo lee y teniendo en mente el regreso de Cristo al cielo, describe justamente eso, la ascensión. Cuando Cristo regresa al cielo, y dice ahí, el Salmo 24 dice, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, dice. Dice, ¿y quién es este Rey de gloria? Dice, es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, dice. Hermano, debe haber sido algo triunfante cuando Cristo regresó al cielo. Y todo eso tiene que ver con la glorificación del Hijo. Su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión, el sentarse a la diestra del Padre, tiene que ver con la glorificación del Hijo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Ahora. Enseguida, en este momento, dice el Señor. Pero el versículo número 33, por favor, dice así: hijitos, mire usted qué cariñoso el Señor, cómo lo trata a sus discípulos, ¿no? Y el Señor sabía algo, por si acaso, era lo que sabía el Señor, de que dentro de unas horas estos discípulos lo iban a abandonar, lo iban a traicionar. Y el Señor aún todavía los ama, los ama. ¿Y qué le dice el Señor? Hijitos. Dice, hijitos, le dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermano, cuando el Señor le dice, aún estaré con vosotros un poco, se refiere a que, miren, me quedan pocas horas para estar con ustedes antes de mi muerte. Pero después de mi muerte y mi resurrección, voy a estar con ustedes un poco. Según las Escrituras, según Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, el Señor, después que resucitó, estuvo con los discípulos andando acá en la tierra durante
40 días. Estuvieron ahí, el Señor estuvo acompañando a sus discípulos 40 días, según Hechos 1 al 5, dándole una serie de enseñanzas. Por eso ahí se cumple bien cuando Él dice, aún estaré con vosotros un poco. Y luego dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde se iba el Señor? Se iba al cielo. Hermano mío, lo que el Señor va a decir es realmente así como Él lo va a decir en otra parte. Dice, ustedes por ahora no me pueden seguir. ¿Por qué por ahora no los podían seguir? Porque el Señor se iba al cielo. Y en ese momento ninguno de los discípulos podía seguirlo todavía, porque la única manera de seguir a Dios, a Jesucristo al cielo, es experimentando la muerte. Así que lo que el Señor les estaba diciendo es, ustedes por ahora no me pueden seguir, pero va a llegar el momento en que me sigan a mí. Hermano, es algo precioso y ese es el consuelo que tenemos todos los creyentes, ¿verdad? De que en el momento en que cerramos nuestros ojos de la muerte física, se abren y estamos ¿dónde? En la presencia de Dios, automáticamente. Con Jesucristo, ¿verdad? Qué experiencia maravillosa será esa, ¿verdad? Hermano mío, le invito a que no se pierda eso, ¿ah? ¿Se lo va a perder o no se lo va a perder? No, y le invito a algo, de que si usted aún no es de Dios, usted pueda considerar el abrir su corazón a Jesucristo. Porque si usted cierra los ojos de esta vida sin Cristo en su corazón, usted va a abrir los ojos, pero no los va a abrir en el cielo, los va a abrir en la condenación eterna. Y qué triste va a ser eso, ¿verdad? Qué triste. Bueno, ahora vayamos a lo segundo de nuestro sermón, por favor. Lo segundo es el ejemplo preeminente del amor de Cristo. Ahora, los versículos 34 y 35, el Señor sigue hablando, pero aquí hay una transición, porque luego a partir del versículo 36 como que retoma lo que estaba hablando hace un momento en el 33. Pero el 34 y 35 el Señor le va a poner un ejemplo muy grande del amor de Cristo. Observe por favor el versículo 34, comienza diciendo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire usted que el mandato de amarse unos a otros tiene como base el ejemplo de Jesucristo. Porque el versículo 34 dice, como yo os he amado. Ese es el ejemplo. Por eso es que esta segunda parte del sermón dice, el ejemplo preeminente del amor de Cristo. Ahora, pero en sus notas, bajo el punto 2 dice así, el mandato de amarse unos a otros no era algo nuevo, porque era algo que ya en el Antiguo Testamento se había establecido. ¿Usted sabía eso, que en el Antiguo Testamento se ordenaba amar? Porque, hermano mío, hay que corregir una falsa idea de que el Antiguo Testamento solamente habla de condenación, de ley, de castigo. Algunos siempre están pensando que solo en el Antiguo Testamento viene eso, juicio, castigo, muerte, condenación y todo eso. Y no es así. Bueno, Dios en toda su palabra nos ha enseñado lo que es el amor. Así que aquí queremos mencionar algo. Mire usted en sus notas, bajo ese punto dice, el mandato de amar a Dios. El mandato de amar a Dios ya estaba en el Antiguo Testamento. El mandato de amar a Dios ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Anote ahí la cita, por favor, porque el tiempo me está comiendo muy rápidamente. Por favor, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5, ahí encontramos el mandato de amar a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5, leo, por favor, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí encontramos el Shema, ama a Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es justamente oír, el Shema. Ama a Dios, dice. Y hay que amarlo a Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo el ser hay que amar a Dios. Ahora, ¿usted lo ama a Dios así? Segundo, el mandato de amar a las personas. Amar a las personas. El mandato de amar a las personas. Hay que amar a las personas también. Ese es algo que también en el Antiguo Testamento se enseñaba bastante.
Y podríamos hablar en realidad muchas leyes del Antiguo Testamento que apuntaban a esa realidad, amar al prójimo. De muchas maneras el Señor demostró el amor de Él al prójimo y el amor de los israelitas hacia sus prójimos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18, y como le digo, si usted no puede encontrar rápidamente las citas, escuche por favor. En Levítico 19, 18 dice así: no te vengarás. Interesante, ¿verdad? A veces queremos vengarnos, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Ni guardarás rencor. Está agarrando carne, ¿ah? Algunos guardan rencor en sus corazones, ¿ah? Dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué cosa hay que hacer? No vengarse, no guardar rencor, ¿qué más? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice. Ahora, observe la rúbrica, por decirlo así, al final del versículo, cuando dice, yo, Jehová. Quiere decir que este es un mandato de Dios, es una orden de Dios que hay que obedecer. Y la orden de Dios es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hace unos días yo estaba hablando con unas personas y que tenían un conflicto conyugal. Y usted sabe que los conflictos conyugales no faltan, ¿verdad? Abundan, por si acaso. Los conflictos conyugales crecen, pero sin que uno espere en ningún lugar, ¿eh? Abundan bastante. Entonces, básicamente, le quiero decir de que uno de los problemas que había en ese matrimonio a quien me refiero, era la falta de amor hacia su pareja. Y ese es un problema bien típico que se da a veces, queridos hermanos, y que eso trae mucha tristeza en la relación conyugal, en la familia, en los hijos. Cuando papá deja de amar a la esposa y cuando la esposa deja de amar al esposo. Oh, queridos hermanos, no hay que dejar de amar a nuestro cónyuge. Ese amor se tiene que incrementar cada día más bien. Y es por eso que yo a veces en broma les he dicho y vuelvo a repetir y digo, no, cuando la Biblia dice que hay que amar al prójimo, eso incluye también a la esposa. Incluye también al esposo. Porque somos fáciles de andar amando a todo el mundo, ¿verdad? Amamos a la vecina, amamos al vecino, amamos a la amiguita del centro de trabajo, amamos al amiguito donde nos desenvolvemos y todos, ¿no? Vamos al mercado y saludamos, ¿no? Hola, querida casera, ¿cómo está? Y a la esposa nunca le dice querida. O también la mujer, ¿no? Hola, querido casero, ¿no? El esposo no le dice querido. Sino que algunas esposas se aseguran si el esposo todavía respira cuando amanece, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Todavía respiras? Sí, ay, qué pena, ¿no? Que todavía respires, ¿no? Hermano mío, tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso incluye a la pareja, al esposo, a la esposa. Hay que amarlos todos los días de nuestra vida. Entonces, el punto es que en el Antiguo Testamento se nos enseña claramente amar a Dios y amar al prójimo. Y el Señor Jesucristo, eso es lo tercero ahí, letra C, dice, el Señor Jesucristo lo repitió, el Señor Jesucristo lo repitió. Anote ahí la cita, por favor, porque el tiempo está corriendo muy rápido. En Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Todos conocemos esa experiencia que Cristo tuvo cuando se le acercó una persona y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Cristo sencillamente le dijo todo lo que hemos leído, ¿no? Cristo le dijo, bueno, el primer gran mandamiento le dijo es amar a Dios. Y el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire usted, y al final Cristo le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Observe lo que Cristo le dijo al final a este hombre. Y estoy haciendo una referencia a Mateo 22, 34 al 40. Y en el versículo 40 Cristo le dice a este hombre, de estos dos mandamientos, o sea, de amar a Dios y de amar al prójimo, de amar a Dios y al prójimo, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que toda la enseñanza del Antiguo Testamento tiene como base el amor. Entonces, eso nos lleva a hacernos una pregunta que usted tiene ahí en sus notas. Dice, la pregunta es, ¿por qué el Señor lo llama entonces un mandamiento nuevo? Claro, la pregunta tiene lógica, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué es un mandamiento nuevo? Si, pastor, como usted está diciendo, en el Antiguo Testamento ya se nos enseñaba el amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, en sus mismas notas hay una respuesta que estamos ahí colocando, dice: era un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una norma de amor más alta, una norma de amor más alta, con base en el ejemplo del Señor Jesucristo. O sea, esa es la diferencia, por eso es un nuevo mandamiento. Porque el Señor Jesucristo mismo ha estado diciendo en el versículo número 34, dice Él: como yo os he amado. Él dice: como yo os he amado. Él es el ejemplo y Él está colocando la norma alta de cómo debemos de amar a las personas. ¿Y cómo debemos de amarla? Dando aún, si es necesario, nuestras vidas. Así que créanme ustedes que el amar a Dios es algo muy importante en nuestra vida como cristianos. Tenemos que amar a Dios, hermanos míos. Versículo número 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí viene una esfera totalmente nueva que tenemos que entender nosotros. En sus notas dice: el amor que tenga un creyente por los otros creyentes le asegura que su fe es auténtica. Auténtica. Queridos hermanos, acá hay una esfera que es ya totalmente distinta a lo que el mundo que nos rodea piensa así. Porque el mundo que nos rodea no piensa en lo que es el amor, y mucho menos en dar su vida por otra persona. Pero Cristo nos está enseñando algo totalmente diferente. Y Cristo dice que si nosotros vivimos de esa manera, practicando el amor, dice en el versículo 35, todos conocerán que son mis discípulos. Si hay amor los unos con los otros. En 1 de Juan, por favor, mire usted lo que dice aquí en 1 de Juan. Acá hay varios versículos que yo quisiera recorrer con ustedes. En 1 de Juan, por favor, mire usted lo que dice aquí. Esta botella mucha bulla hace, ¿no? Hay que comprar botellas que no hagan bulla. Ya, entonces, en 1 de Juan, mire lo que dice en el capítulo 2, para ir en orden. Ya, acá vamos a ver 3 citas. Capítulo 2, en el versículo número 10, capítulo 2, 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿A qué se refiere cuando habla de que permanece en la luz? Está hablando de la salvación. Porque uno de los temas que enseña Juan, y todos ustedes conocen siempre, dice: Dios es amor, ¿verdad? Pero usted sabía que también Juan enseña en otra parte y dice: Dios es luz. Dios es luz. Entonces, cuando acá dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, está diciendo que permanece en Dios. Sigamos. En el capítulo 3, versículo número 14. Capítulo 3, versículo número 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, la salvación, en que amamos a los hermanos. Ahí está, en que amamos a los hermanos. O sea, ¿cómo sabemos que alguien ha pasado de muerte a vida? En que ama a su hermano en Cristo. Y luego dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, ese pasaje es contundente, ¿eh? O sea, ¿cómo saber que realmente somos hijos de Dios? Una de las evidencias, y digo una de las evidencias que nos va a demostrar que una persona es un hijo, una hija de Dios, es que tiene un amor genuino, un amor sincero por sus hermanos en Cristo Jesús. Luego, en el capítulo número 4, versículo número 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Lógico. Y la enseñanza es: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y cómo dices que lo amas a Dios? Dice, ¿no? Si no lo has visto. Y luego dice: y si tú ves a tu hermano y no lo amas, entonces no tiene sentido. Entonces por eso dice acá: nadie ha visto jamás a Dios, dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez lo mismo, el amarnos.
el amar al prójimo. Bueno, hay dos áreas en que los cristianos pueden manifestar su amor a otros. Una área espiritual y una área en lo material. ¿Cómo tiene que ver en lo espiritual? Cuando decimos que tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo, estamos diciendo que hay que practicar el perdón. Hay que perdonar a aquellos que nos han ofendido, o hay que pedir el perdón de aquellos que nos han ofendido, y hay que, hermano mío, buscar el perdón de quienes hemos ofendido. Porque a veces nosotros no queremos buscar el perdón ni queremos dar perdón, ¿verdad? Algunos de nosotros somos expertos en andar repitiendo una frasecita que por ahí circula que dice: perdono, pero no olvido, dicen algunos. ¿Ya? Y claro, bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Uno no puede olvidar lo que ha sucedido, ¿sí o no? No se trata que uno dice mágicamente perdono y como que de nuestra mente se borra todo. Es imposible, ¿sí o no? Eso no ocurre. Pero, hermanos míos, cuando alguien dice perdono pero no olvido, está diciendo te perdono, pero me voy a seguir recordando cada día, y cuando tenga la oportunidad de hacértela, te la hago yo también. ¿Ya? Hermano, ¿eso es perdonar? No, eso no es perdonar. Hermano, perdonar es sencillamente dejar el asunto a un lado, finalmente en las manos de Dios. Así es. Ahora, cuando hablamos de amar al prójimo en lo material, ¿a qué nos referimos? Cuando la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que ayudar al prójimo en lo material. Y según lo que las Escrituras enseñan, y anote la cita, por favor, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, aquí la palabra de Dios nos enseña que, dice, no nos cansemos de hacer el bien, dice, hay que hacer el bien, no hay que cansarnos de hacer el bien, dice, siempre cuando tengamos oportunidad. Y luego al final de la cita que he dado, dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, ¿quiénes son la familia de la fe? Justamente lo que estamos hablando de hace un rato, los hermanos en Cristo, las hermanas en Cristo. O sea, nuestro amor está apuntado a Jesucristo, pero tenemos que demostrar ese amor primeramente amando a nuestros hermanos en Cristo. Y tenemos que hacer bien mayormente a los hermanos en Cristo. Ahora, Santiago, cuando escribió su epístola, había esa problemática en su época. Entraban las personas a las congregaciones donde se reunían, y fíjese usted, si usted lee todo este capítulo 2 de Santiago, usted va a entender lo que le estoy diciendo, capítulo 2 de Santiago. Entraban las personas, dice, una persona con mucho dinero, y le hacían sentarse en las mejores bancas, en los mejores asientos. Siéntese por acá, sí, por acá, ¿no? Entraba una persona pobre, y le decían, bueno, tú siéntete por ahí atrás, busca en cualquier lugar en el suelo, si no hay sitio, mejor si te vas, ¿no? ¿Ya? Le decían sentar por ahí atrás. Bueno, aquí hoy en día ocurre a la inversa, ¿ustedes se han dado cuenta? ¿Sabe qué ocurre hoy en día acá? Más bien la gente se pelea por sentarse atrás, ¿no? Todos se pelean por sentarse atrás, siento atrás, ¿no? Yo no sé, porque creo que tienen miedo de un temblor, si un temblor salgo corriendo más rápido, no sé qué ocurre, ¿no? Pero bueno, en esa época era la inversa, ¿no? La gente buscaba sentarse adelante porque era el sitio de más importancia. Y los que se sentaban atrás, eran los pordioseros, los pobres, los menospreciados, la gente que no tenía ni ropa, andrajosa, y así andaban, ¿no? Entonces, Santiago comienza a corregir y se dice, eso no hagan, hermanos, dice, eso está mal. Y luego Santiago en ese mismo sentido dice, si tú ves a tu hermano que ha venido, que no tiene ropa y que no tiene que comer, dice, no le digas que te vaya bien, que Dios te bendiga. Si tú tienes, dice, dale ropa y dale de comer. Hermano, eso es demostrar de una manera efectiva el amor de Cristo. Así que usted ya entiende, ¿verdad? El amor de Cristo se manifiesta en lo espiritual y en lo material. Ahora, vámonos rápidamente a la última parte de nuestro sermón, por favor. La tercera parte. Número 3, el alcance poderoso del amor de Cristo. El alcance poderoso del amor de Cristo. Ahora, aquí entramos a los versículos 36, 37 y 38, donde se va a llevar a cabo un
pequeño diálogo entre Cristo y Simón Pedro. Mira lo que comienza diciendo el 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Hermano, Pedro está continuando la conversación del tema que Cristo había iniciado en el 33. Porque si usted observa el 33, por favor, el 33, la última parte, el Señor termina diciendo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces ahora Pedro retoma eso. Todavía Pedro le estaba picando el asunto en su cabeza, ¿no? Porque Pedro tenía esa característica, era muy impetuoso, era el líder del grupo, por decirle así. Entonces, como Pedro quería saber, Pedro era más curioso, por no usar otra palabra, le dice en el 36, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Le dice en el 36. ¿A dónde vas? Le dice. Entonces Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Bueno, de lo que estábamos hablando hace un rato. Llegará el momento en que todos los creyentes vamos a seguirlo al Señor en el cielo. Vamos a estar en la presencia de Dios. Así que ahora yo me voy al cielo, pero ustedes ahora no me pueden seguir, sino luego me van a seguir. Esa es la promesa que Cristo está haciendo acá. Ahora, el diálogo, es su nota, por favor. El diálogo de Jesús con Pedro ilustra el poder del amor de Cristo. Ahora, ese poder demostró ser más grande que la cobardía desleal de Pedro y de los otros discípulos. Porque bueno, esa noche los discípulos se graduaron de su curso de 3 años y medio que habían tenido con Jesucristo, ¿no? ¿Sabe usted cómo se graduaron ellos? Abandonándolo a Cristo. Mire usted, Cristo había trabajado en la vida de los 12. Ya estos muchachos están listos para graduarse. Uno lo vende por 30 piezas de plata. El otro lo niega públicamente, maldice todavía el nombre de Cristo, Pedro. Y los otros 10 que hicieron, se fueron corriendo. ¿Qué tal el grupito, verdad? Entonces, ahí está lo que está ocurriendo esa noche, pero aquí vemos el poder del amor de Cristo. Bueno, el amor de Cristo es inalterable. Es inalterable. No cambia. No cambia el amor de Cristo. Ahora, en el 37, Pedro, el impetuoso, sigue con su diálogo con el Señor y le dice así. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ese Pedro, ¿no? ¿Usted se da cuenta de algo de Pedro, hermanos? Pedro era muy preguntón, pero usted sabe también por qué el Señor le cambió de nombre de Simón a Pedro. ¿Usted sabe lo que significa Pedro? Si hay que algún Pedro, lo siento, ¿ya? Pedro significa piedra. ¿Ok? Piedra. Ok, claro, Pedro luego se convirtió en un hombre de carácter firme, fuerte, porque fue todo un proceso, ¿ah? Porque él primero era Simón, luego el Señor le cambió a Pedro, porque el proyecto era que él de Simón llegue a ser Pedro. Pero en ese interín entre Simón y Pedro, él era Simón Pedro. Espero que no se me confundan, ¿ya? Pero entonces el asunto era de que Pedro a la larga llegó a ser un hombre de carácter firme como una piedra. Pero también había otro detallito, ¿ah? Pedro, al ser como una piedra, era un poquito cabeza dura. Por eso espero que no se me moleste algún Pedro que hay acá, ¿ya? Pedro era cabeza durita, era Pedro. Y por eso que andaba preguntando: Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿cómo es? Pedro, no entiende. ¿A usted no le ha pasado que tiene gente así a veces? Ay, dígamelo usted a mí. Tengo alumnos que me preguntan lo mismo. Digo: mamita linda. A veces digo: Virgencita de Chapi, digo: ayúdeme, digo, ¿no? ¿Dónde estoy? Digo, ¿no? Pero si lo acabo de explicar, lo acabo de decir, pero no entendí, pastor. Ay, Señor, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, mamita linda? Digo yo, ¿no? Pero entonces Pedro era ese tipo de persona, ¿ya? Que le costaba entender fácilmente las cosas. Entonces por eso Pedro le dice: Señor, no te puedo seguir ahora, le dice. Pero si te acabo de decir que pronto me seguirás. Pero yo quiero ir ahora, le dice. Y Pedro termina diciendo una pachotada cuando al final del versículo 37 dice: mi vida pondré por ti. Mi vida voy a poner por ti. Hermano, este Pedro, hermano mío, tuvo el pecado de la presunción. Tuvo un pecado de la presunción. Hermanos míos, la presunción de Pedro se manifestó de esta forma. Por favor, permítame escuche usted los versículos, porque ya estoy en el tiempo límite, ahora sí se acaba el alquiler del púlpito. Por ejemplo, escuche usted lo que dice, le doy la cita, ¿ya?
en Mateo 26:33, Pedro dijo así. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese Pedro, ¿no? Luego, la otra cita, en Marcos 14:31. Fíjense ustedes, la presunción de Pedro fue contagiosa. En Marcos 14:31 dice: mas él, o sea Pedro, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos en coro, ¿qué dijeron? También todos decían lo mismo. Todos los demás discípulos decían lo mismo: sí, Señor, no te vamos a negar, aunque todos te niegan, aunque todos te abandonen, estamos contigo, Señor, sí, sí. Y todos decían: sí, vamos, sí, va. Gritan a la una: Jesús, Jesús, ¿no? Hermano mío, así estaban los discípulos esa noche ahí en el aposento, con Pedro a la cabeza, ¿no? Y luego otro versículo, en Lucas 22:33, Pedro sigue hablando y le dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oh, hermanos, este Pedro, ¿no? Este Pedrito aún le faltaba aprender algo. Mire usted el versículo 38, lo que comienza diciendo. Dice así: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Usted no encuentra cierta ironía en lo que el Señor le estaba diciendo ahorita? Claro, hay una ironía, ¿no? Pedro dice que está dispuesto a irte a la cárcel. Pedro dice que está dispuesto a morir por mí. Pedro, mira, ¿tu vida pondrás por mí?, le dice. Hermanos míos, en sus notas, ahí ponga usted la presunción necia. Bueno, toda presunción es necia, pero estamos haciendo énfasis, ¿ya? Dice la presunción necia, aunque bien intencionada de Pedro, ya dice, fue lo primero que lo llevó a perder la prueba de lealtad a Cristo. Bueno, ¿qué es una presunción? Una presunción es cuando usted sobreestima sus propias fuerzas. Cuando usted agarra y se dice, sin mirar a Cristo, usted agarra y dice, no. Como algunos cristianitos siempre colocan su versículo de batalla mal interpretado y mal fuera de su contexto. ¿Sabe por qué digo a muchos cristianitos? Porque siempre colocan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Señor, digo, ¿hasta cuándo estos cristianos? Espero que los de Palmas Reales no sigan cometiendo ese lapsus, ¿ya? Pero hermanito mío, sacan un versículo, Filipenses 4:13, lo sacan de su contexto y lo utilizan para decir, todo lo puedo en Cristo. Yo lo puedo hacer, yo puedo hacer cosas grandes en Cristo. Y todavía se van y se escuchan charlas de autoayuda, ¿no? Y terminan diciendo, sí, yo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, eso es presunción. Usted tiene que mirar a Cristo, realmente sí, para encontrar fuerzas espirituales. Pero la presunción es cuando usted agarra y dice, por ejemplo, ¿no? A mí nadie me va a derrotar. Si el diablo viene a mí, yo lo derroto a él. ¿Usted no se encontró con gente que habla así a veces? O gente que agarra y yo hace un tiempo hablaba con cierta hermanita en Cristo de una congregación X de acá de Lima y ella me decía, no, pastor, yo en el Señor tengo fuerzas y yo reprendo al diablo y el diablo cochino y apestoso, yo lo piso y lo chanco. Pasó cierto tiempo y esa hermanita que el diablo dijo cochino y apestoso, había pecado y le habían disciplinado en su iglesia. Por eso le digo, tenga cuidado usted con la presunción, ¿ah? La presunción es un primer paso que nos lleva a un fracaso espiritual. Ahora, en sus notas aún todavía no terminamos de decir, dice, un factor contribuyente fue su falta de velar y orar. Velar y orar para no entrar en tentación, porque Cristo le había dicho eso. Cristo le había dicho a Pedro, Pedro tiene que velar y orar. Y Pedro hizo todo menos eso. Pedro ni estuvo vigilante, ni Pedro no estuvo orando. Por eso que cuando vino la tentación, ocurrió todo lo que ocurrió en la vida de Pedro. Ahora, hermanos míos,
Adelantándonos un poquito los acontecimientos, uno diría, bueno, Pedro entonces cuando hizo lo que hizo, de repente ahí terminó toda su vida espiritual. En ninguna manera, ahí no terminó su vida espiritual de Pedro. Ahora, no tenemos tiempo de examinar toda la vida de Pedro porque no es nuestro tema de esta ocasión, quizás algún día lo haremos. Pero, por ejemplo, luego vamos a ver el arrepentimiento de Pedro, luego vamos a ver la restauración de Pedro, luego vamos a ver el ministerio de Pedro en el libro de Hechos, luego vamos a ver cómo Dios lo utiliza a Pedro para que escriba epístolas, primera y segunda de Pedro, y finalmente, fuera de la Biblia, ya se encuentra la historia que habla del sacrificio de Pedro por Cristo Jesús. Ahora, Pedro fue utilizado por Dios de una forma grande en su obra. Falló, sí falló. Se arrepintió, sí se arrepintió. Y él se sometió a una restauración espiritual que hizo Cristo en su vida. Y llegó a ser lo que él fue. Por eso que en su nota dice así: Pedro llegó a ser lo que fue a causa de que el amor de Cristo no lo dejó. No lo dejó. ¿Usted recuerda que hace un rato yo le decía a usted cuándo una madre deja de amar? ¿Cuándo un padre deja de amar? Jamás, ¿verdad? Entonces lo mismo. Permítame seguir leyendo otra vez ese punto en su nota que no hemos terminado. Dice, Pedro llegó a ser lo que fue, o sea, un gran apóstol, a causa de que el amor de Cristo no lo dejó. Al igual como cuando Cristo le extendió la mano al hundirse en las aguas del mar de Galilea. El Señor siempre le siguió extendiendo su amor. El Señor siempre le siguió extendiendo su amor a Pedro. Ok, hermano, Pedro se hundió en las aguas del mar de Galilea y todos conocemos la historia, ¿verdad? Y todos decimos, ese Pedro le faltó fe, y ese Pedro que por aquí, que por allá, que sí, que sí. Pero hermano mío, Pedro fue el único hombre fuera de Jesucristo que caminaba sobre las aguas, ¿verdad? El único hombre. Ahora, y si usted quiere tildar a Pedro de falta de fe, yo más bien diría, miren a lo que se quedaron en la barca. En la barca estaban los otros 11. No, y ellos más bien, ninguno de ellos quiso poner un pie fuera de la barca porque tenían más miedo. Y Pedro más bien tenía más valor para hacer lo que hizo. Pero queridos hermanos, tenemos que recordar algo que dice el apóstol Pablo en otra parte de las Escrituras. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acabo de citar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 13. 2 de Timoteo 2:13. Y recuerde el amor del padre del hijo pródigo esperando a su hijo. Ahora, es fascinante cuando uno estudia, conociendo el contexto cultural de la época, cómo es que el padre tenía que dar la herencia al hijo, y luego cómo se consideraba toda la trama que hay en la historia del hijo pródigo. Es fascinante cuando usted conoce el contexto cultural. Lo que el hijo pródigo le dijo al padre, le dijo, papá, ya muérete y dame la herencia. El padre le da, y el supuesto padre que estaba muerto lo estaba esperando al hijo con un gran corazón. Porque si usted ve un detallito en la historia, dice que cuando el padre vio al hijo que venía a lo lejos, ¿quién corrió al encuentro de quién? El padre, ¿sí o no? El padre. Porque el padre, al igual que la madre, siempre sigue amando. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué en esa historia del hijo pródigo nunca aparece la mamá? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la enseñanza es que a veces en nuestra cultura se piensa que solo la mamá ama mucho a los hijos. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que también los papás amamos a los hijos también. Y que los papás estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos. Queridos hermanos, el amor de Cristo fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Yo le cuento algo, para ir terminando esta mañana ya. Yo me crié en una iglesia bautista, donde cuando íbamos a la iglesia, aparte de nuestra Biblia, teníamos que llevar un himnario. Acá hay algunas personas de ese entonces, yo no recordarán, así era, ¿no? Acá hay unas personas de mi ex iglesia, la iglesia bíblica bautista de Comas. Y también acá están los misioneros Williams, también que saben que así eran en aquel entonces, ¿verdad? Y si no llevábamos signario, porque no teníamos signarios, las iglesias tenían himnarios en cantidad y colocaban por lo menos dos o tres signarios en cada banca. Se iban colocando los signarios. ¿Saben lo que son himnarios, verdad? Son unos libros donde hay canciones. Estoy bromeando, ¿no? Es que hoy en día ya no se acostumbra a tener himnarios, ¿no? Pero bueno, entonces, yo crecí en una iglesia bautista donde usábamos un himnario de pasta verde,
el himnario popular. Y bueno, y cantamos ahí, qué bonito, hermanos, hermanitos lindos, cantar y alabar al Señor. Hubieron, yo creo que 4 himnos que impactaron mi vida, pero solo le quiero hablar de uno de ellos. Uno de estos himnos es el himno que se titula Mi vida di por ti. Usted puede buscarlo en YouTube si quiere. En YouTube está este himno, ya usted lo encuentra cantado, con música y todo. Búsquelo y usted se va a gozar. Hágalo hoy día, usted se va a recordar. Ponga Mi vida di por ti a completo, porque si pone solamente Mi vida di, le va a salir la canción de cierto cantante romántico, ¿ya? Ya, ponga Mi vida di por ti, himno, ponga así, himno, Mi vida di por ti, ponga así, ¿ya? Mire, yo solamente quiero leerle 2 estrofas, no las quiero cantar porque no tengo la melodiosa voz del pastor Martín, ¿ya? Mi voz es superior y por eso no quiero cantarla, porque si yo canto lo van a grabar y después lo van a comercializar a mis espaldas, ¿ya? Entonces, mire, permítame leerle 2 estrofas nada más, pero escuche bien lo que dice la letra, ya dice así. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Y luego viene 2 veces una pregunta, dice así, ¿no? Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, ¿qué has dado tú por mí? En la segunda estrofa dice, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Y luego viene la pregunta, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? Observe las 2 preguntas, y el himno continúa todavía, que es un precioso himno. En la primera estrofa, la pregunta es, ¿qué has dado tú por mí? O sea, yo he dado todo por ti, dice Cristo. ¿Qué has dado tú por mí? Y luego en la segunda estrofa dice, todo yo dejé por ti. Y la pregunta es, ¿qué dejas tú por mí? Bueno, lo que Cristo ha demostrado por nosotros es sencillamente amor y puro amor. Es por eso que este capítulo 13 de San Juan destila amor, rebosa de amor. Y ni una sombra, ni lo que hizo Judas Iscariote, ni lo que haría Pedro, pudo opacar el amor de Cristo Jesús por los suyos. Así que, ¿qué dejas tú por Cristo? ¿Dejas el mundo? ¿Dejas el pecado? ¿Dejas las comodidades de lo que te rodea por seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo tiene un precio. Es un costo y hay que estar dispuestos a dejar todo aquello que impide que sigamos a Cristo.